Comenzamos a hablar el día jueves, hermano, acerca del arrebatamiento. Y el día jueves, en conclusión, llegamos, amado hermano, no tanto a tocar el tema, hermano, escatológico que se necesita tocar, sino la realidad, que no todos los que están dentro de la iglesia, como se piensa, serán arrebatados. Amén. No todos. Amén. Lastimosamente, muchos se quedarán. Amén. En realidad la Biblia habla, por favor tome esto en cuenta muy en cuenta, muy en serio. En realidad la Biblia habla de solamente un 50% de la iglesia será arrebatada. La Biblia dice, es tan serio esto, por favor. Hermano, es tan serio esto que Jesucristo se encarga de clarificarlo así. Dos estarán en su cama, un matrimonio, y uno será levantado. Amén. Dice que es serio. Dos estarán en el campo y uno será arrebatado. Es que dos hermanas estarán cosiendo y una será levantada. En la profecía, hermano, así le llamo yo, no le llamo tanto, hermano, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas son las que estaban preparadas para recibir al esposo? El 50% nada más. La pregunta es, hermano, ¿quién es usted? ¿Es de los que se quedan? ¿O es de los que se van? Dirá usted ahorita en este momento, yo pensé que usted dijo que iba a hablar suave. Es lo más suave que se puede decir. No hay otra interpretación. Es donde se acaba ese momento exacto donde el juego de la iglesita se acaba. Y se tiene que enfrentar la realidad de que por el descuido espiritual se perdió, amado hermano, la bendición más grande ofrecida por Dios. Después de que terminemos las predicaciones que comenzamos en un tiempo, nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que no es aconsejable que sigamos jugando a la iglesita, al evangelio. Si no se estaban en la cama y está hablando de la iglesia, no estaban en su lecho, uno había tomado la iglesia por un juego. No se me quede callado, dígame amén, hermano. Y créame, por favor, amado hermano, todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Una corbata no salva. Un título no salva. Sea mujer, sea diácono, sea anciano, sea copastor, sea pastor, sea apóstol, no importa, maestro, llámele como quiera. Amado hermano, en el infierno en este momento hay miles y miles de personas que en un tiempo sirvieron a Dios y por su descuido espiritual tuvieron que enfrentar la realidad de la condenación. Esto no es un juego. Lo que hoy vamos a hablar, ¿me dejan cuánto tiempo los hermanos? 27 minutos para predicarles. Y lo que vamos a estar hablando hoy es bien importante. Vamos, hermanos, a tratar de tomar el tiempo, aprovechar el tiempo. Ahora su Biblia, San Mateo, capítulo 24. Hoy solo vamos a hablar, amado hermano, de principio de dolores, solamente. No estamos hablando del tema que quiero hablar, por meses quizás. Solamente quiero hablar ahora principios de dolores, capítulo 24 del libro de San Mateo. Si usted necesita una Biblia, por favor levante su mano, porque me interesa que todos lean. Nosotros aquí no somos los testigos de Jehová, hermano, que les dicen, la Biblia dice esto y se lo creen y les están dando pura falsa.
Usted tiene que leer, por favor, que nadie lo engañe. Capítulo 24, verso 3. No vayan a cerrar sus Biblias, porque hoy les vamos a ocupar. Y quiero usar hoy un método muy efectivo y vamos a ir verso por verso. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La pregunta, amado hermano, de parte de los discípulos, permanezcan todos, hermanos, sentados. Ya entramos en eso de la enseñanza, no puedo perder tiempo. La pregunta de parte de los discípulos, amado hermano, no solamente es obvia, es lógica, pero es necesaria en el crecimiento espiritual de ellos como personas que habían escogido servir a alguien que traía una enseñanza completamente extraña a todo lo que se había acostumbrado antes. Y ellos, amado hermano, lo habían escuchado al maestro hablar acerca de un reino. Para nosotros eso ya no es nuevo, para ellos era completamente nuevo, esa es la realidad. Por primera vez, amado hermano, alguien se atrevía a abrir las puertas y mostrarles el reino de Dios a ellos. Pero no era fácil, porque para eso debemos de recordar que el reino de los cielos estaba velado en ese momento a los hombres. Desde la caída, póngame atención, desde la caída de Adán, amado hermano, el reino de los cielos tenía un velo y nadie podía ni tan siquiera, amado hermano, soñar con ver ese reino. Ahora aparece alguien y le dice: el reino de los cielos se ha acercado. Regreso rápidamente, amado hermano. ¿Por qué estaba velado? Porque en el momento en el cual Adán y Eva pecan, amado hermano, Adán y Eva vienen a transgreder la ley que se les había dado. En ese momento, amado hermano, se crea un abismo de división entre Dios y los hombres. Porque aunque Dios ame, amado hermano, a los hombres, Dios aborrece el pecado. ¿Qué es pecado, amado hermano? Desobedecer voluntariamente cualquier mandamiento que Dios ha dado. Eso es pecado. No importa que lo disfracemos, no importa, porque ahora se le cambia a todo, se le ha puesto un nombre diferente. Usted sabe, amado hermano, que ahora muy frecuentemente se usa esta palabra que nosotros debemos de, ya no dicen aceptar, sino que dice uno debe de cierta manera consentir, por ejemplo, amado hermano, el pecado del homosexualismo, del lesbianismo. Porque políticamente es incorrecto decir que eso es pecado. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Nosotros como iglesia, amado hermano, debemos de comprender, había un velo que antes, amado hermano, Dios no permitía al hombre acercarse por ese pecado a él. Y era tan terrible ese velo que si ahorita que se lo describo, era tan terrible ese velo que la presencia de Dios, amado hermano, jamás podía ser sentida por los hombres. Israel, que fueron los primeros en recibir, amado hermano, de parte de Dios esa presencia a través de un tabernáculo. Estudiar el tabernáculo
amado hermano, es estudiar a Jesucristo mismo. Pero cuando Dios le da el tabernáculo, se lo entrega a ese caudillo, hermano, a Moisés. Y dentro del tabernáculo, el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Una vez al año, solamente una vez al año, se podían oficiar sacrificios para limpieza de pecados de todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que pagar por sus pecados, simbólicamente nada más. Se requería por cierto tipo de pecado, o una oveja, o un cordero, o un palomino. Se requería de derramamiento de sangre que limpiaba temporalmente el pecado. Pero a la presencia de Dios no entraba nadie, sino solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año. Nadie más podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, la chequina de Dios. Era donde entraba el sumo sacerdote a oficiar los sacrificios del pecado una vez al año. Escuche esto: todo el pueblo, más de 500,000 de israelitas, tenían que congregarse alrededor del tabernáculo el día de a eso se le llamaba expiación de pecados. Nadie podía entrar, ni tan siquiera a los atrios del tabernáculo. Todo el año vivían los hijos de los sacerdotes y los sacerdotes preparándose en los atrios, amado hermano, para poder oficiar una vez al año en el lugar santísimo. Al lugar santo solamente entraban sacerdotes. Ahí se iba a escoger quién era el que iba a entrar al lugar santísimo. Cuando entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que poner sobre su tobillo derecho una cadena con una campanita, y él comenzaba a entrar. Primero, hermano, lo vestían en los atrios, pasaba al lugar santo, donde había, amado hermano, un espejo grande de oro donde él se podía ver. Dicen, amado hermano, que ese espejo tenía la habilidad de reflejar la más mínima suciedad en él. Si había algo que en él estaba mal, él no podía entrar. Luego se sacrificaba a un cordero perfecto, simbolismo o figura de Jesucristo. Y la sangre del cordero, antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote, cuando había recogido en una especie de contenedor toda esa sangre, tenía que vertirla sobre de él, porque sin sangre no podía entrar al lugar santísimo. Cuando la campanita sonaba, todo el pueblo estaba, hermano, pidiendo que el sacrificio fuera aceptado. En otras palabras, estaban orando. Si la campanita seguía sonando, todos estaban: Dios ha aceptado el sacrificio, Dios ha aceptado el sacrificio. ¿Cuántos entraban a la presencia de Dios? Wow. Imagínense cómo era Dios de celoso, porque hoy usted va a entender lo maravilloso de la gracia. Si la campanita dejaba de sonar, era porque Dios había encontrado falta de integridad en cualquier área del ministro y era consumido inmediatamente. ¿Sabe cuál era el problema? Que solo en ese día se podía oficiar la expiación de pecado.
otro tenía que entrar. Por favor, entiende el significado, eso es grandísimo. Entonces todos los sacerdotes tenían que vivir en santidad, porque si dependían, oye, va a entrar pues yo puedo vivir como quiero, y aquel fallaba, ahora te toca a ti entrar, y yo no me había preparado, yo entraba a morir. Ese día se tenían que estar todos. Ahora, con esa figura de Israel, imagínense a la iglesia hoy en día viniendo al templo, amado hermano, y que nadie puede entrar al templo, todos tienen que quedarse en el parking, el único que puede entrar es el pastor. Esto no tiene sentido. No se me molesta. ¿Usted cree que es merecedor usted de entrar a la presencia de Dios? No dirá alguien, yo si tuviera que venir a la iglesia y quedarme afuera, Israel se quedaba afuera, hermano. Porque sabían quién era Dios. Que cuando Dios daba una palabra, en una ocasión dio una palabra, amado hermano, y por el pecado de uno, todo el extremo, amado hermano, del campamento judío fue consumido por un ángel. Usted tiene que tomar muy en serio a Dios. En el Antiguo Testamento, una mujer que no tomó en serio a Dios se convirtió en estatua de sal. En el Antiguo Testamento, un rey que no tomó en serio a Dios, Dios tuvo que escribir una lectura enfrente de su pecado. Menem, tekel uparsin, pesado ha sido sobre mi balanza, fuiste encontrado culpable, y este mismo día yo he quitado tu reino. Ese mismo día murió el rey. El pecado separaba al pueblo de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios, hermano? Nos ha llamado a vivir en santidad. No nos ha llamado a apartarnos de las cosas del mundo. Por eso, amado hermano, cuando comenzamos a leer, ellos comienzan a preguntarle al maestro. Queremos conocer, ¿es cierto que ese reino ahora se ha acercado? ¿Es cierto que ahora cualquiera puede entrar a la presencia de Dios? Porque por favor, Pedro no sabía nada de la presencia de Dios cuando lo llamó Jesucristo. Él andaba hermano en su onda, pescando, recogiendo redes estaba, cuando Jesucristo le dice: hey Pedro, sígueme. Pero él jamás se imaginó que había sido escogido para mostrar el verdadero reino de Dios aquí en la tierra una vez más. La pregunta es lógica, es obvia, es valedera, hermano. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo habrán las señales de tu venida? ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ahora note que esta palabra no es para los que están afuera, lo vuelvo a repetir. Porque la Biblia dice claramente que los discípulos lo tomaron aparte a él. Esto no fue para todos los que andaban detrás de él, porque un montón andan detrás de este evangelio, pero no con el propósito legítimo. A Dios se debe de buscar, no porque me haga un favor, hermano. Aquí en el verdadero evangelio no es de prender una candelita, hermanos. Aquí no es de poner de cabeza al santito.
Y si usted todavía tiene una herradura detrás de su puerta y una trenza de ajos, bote esa cochinada, por favor. No sirve. Usted se ríe, pero yo conozco hermanos que andan con la pata de conejo y con la camándula en la cartera porque se la regaló su mamá y le da lástima tirarla a la basura. Este Dios que yo conozco es real. Llevan aparte y le hacen preguntas. Quieren conocer el fin del tiempo, quieren conocer cuándo ellos van a poder experimentar ese reino. En el verso 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, por favor, hermanos. Hay un montón de farsantes. Muchos de nosotros escuchamos farsantes. Nos emocionaba a nosotros, hermano, ese evangelio sin poder, porque podíamos vivir en pecado y nadie, amado hermano, nos decía nada. O que traigas tu diezmo, o que traigas tu ofrenda, la hace. Aquí guárdese su diezmo, hermano, no me hace falta. Se lo digo de corazón. Lo que nos interesa a nosotros es poder ministrar almas. A eso venimos. Lo repito, no fuimos llamados para enriquecernos. El que se enriquece del evangelio no es otra cosa sino un ladrón. Es un ladrón, amado hermano, un ladrón. Es una tienda de las iglesias. El mismo Jesucristo dijo cuando entró y los encontró, dijo: mi casa de ser llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Está pesada la palabra, porque cuando se comienzan a publicar estas cosas, especialmente en las redes, amado hermano, la crítica va a salir rapidito. Pero gloria a Dios. No le tengo miedo a nadie. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe. Hay muchos que salen a engañar. Hay muchos vendiendo, amado hermano, pedacitos de cielo. Hay muchos vendiendo pactos por dinero. El Señor reprenda al diablo. Hay muchos que dicen: oh, si das tanto dinero, Dios te va a hacer el favorcito. Dios te arregla tu matrimonio, Dios te arregla tu trabajo, Dios te arregla tu finanza, Dios te devuelve tu salud, solo si das tanto dinero. Ya escucho a esta mujer sin vergüenza, porque yo no le puedo llamar ni una sierva de Dios, ni le puedo llamar pastora, ni le puedo decir nada. Es una ladrona, es una sinvergüenza. No lo termina quebrado y no te termina quebrado. Pero vamos a la ignorancia de la gente. Esa es ignorancia. Cuando vino una mujer humilde y le da, yo no sé cuánto le dio, pero hasta se sintió ofendido la ladrona. Me acordé de aquel que robó una cadena, la muerte no la dio y se la tira y le dice: no llores con él, no te pongas cosas. Así son ahora los rateros cristianos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mira que nadie te engañe. No es responsabilidad del ladrón, es su responsabilidad. Porque yo prefiero que se me vaya enojado. Yo no quiero quedar bien con nadie. Y crea que me caen bien. No se me caen bien todos. Pero hablar del evangelio, ninguno de los que hablan del evangelio cae bien. Fueron perseguidos todos. Chequee quién habló el evangelio y lo pusieron, amado hermano, en pedestal. Ninguno. Chequee quién de ellos se hizo rico. Ni uno. Nosotros, amado hermano, usted como pueblo tiene la responsabilidad. Mira que nadie te engañe. Es tu responsabilidad.
consciente de tu error, aunque te duela muchas veces. Es una palabra, un verdadero amigo viene y te dice: mira, estás haciendo mal, hombre. Ya deja de robar. A mí ya no me. Ya deja de pelear con tu mujer, con tu marido. Ya deja de hacer esto, lo otro. Arregla tu vida. Tú que dices que eres cristiano, vive como cristiano. Arregla tu vida. Ese es un amigo. Pero el que no es amigo te dice: no, si Dios te comprende, hombre. Dios conoce tu corazón. Te da dos palmaditas en la espalda y te hace piojito para que te pongas suave. Mira que nadie te engañe. En Jehová Jireh no hay piojitos, hermano. Gloria a Dios. Hay gente que cree que va a ir al cielo, amado hermano, y nunca tomaron en serio a Dios. Cuando vemos nosotros a la iglesia primitiva, se congregaban todos los días servían a Dios. No era, amado hermano, un sacrificio servir a Dios, es un privilegio. Verso 5. Le dije que voy verso a verso. Quiero que se lleve algo nuevo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sí, amado hermano, porque especialmente si andamos en la carne, hermano, hay muchos cristianos que son chuletones. Carnalotes, hermanos. No, que no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como una iglesia ya por la luna, ¿verdad? Pero son engañados. ¿Por qué, amado hermano? Porque vendrán muchos en mi nombre y le dirán: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque muchos, amado hermano, antes de ver o de aceptar a alguien, deben de pedir señales. El Espíritu Santo jamás te va a engañar. Jamás te va a engañar. A muchos se engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto de la guerra no es nuevo para nosotros. Desde la Segunda Guerra Mundial, toda la tierra quedó en un caos. Se levantaron guerras civiles en todo el mundo, todo Centroamérica. El último país, hermano, en América Latina fue México, Chiapas, donde un comandante Marcos se levanta en arma una pequeña revolución que desafortunadamente es cegada, amado hermano, por intereses financieros. Y si buscan a Marcos hoy en día, lo van a encontrar en otro lugar. Pero nadie se pregunta dónde quedó ese movimiento. Nadie se pregunta, amado hermano, dónde están los 43 jóvenes. Donde un papa llega a la misma Ciudad de México, hace mención de todo menos de eso, menos de la grande corrupción en ese país, amado hermano, tan bendecido, pero a la misma vez, hermano, tan atacado por el enemigo, tan preso del enemigo. Guerras en todo el mundo. Guerras, amado hermano, están a la orden del día. Un hombre se levanta, amado hermano, en Cuba, levanta una gran revolución que casi por más de 50 años estuvo en el poder. Irónicamente da una profecía, hermano, así le llamo yo, porque él dice de que Cuba va a salir de ese caos donde entraba, hasta que cuando hay un presidente, Estados Unidos, entonces Cuba va a cambiar. Y realmente así pasó. Pero fueron 50 años de miseria. Guerras en todo el mundo.
Solamente en El Salvador, amado hermano, en más de 2 decenas de años, más de 20 años, más de 50,000 muertos en una guerra civil. Todos los días la gente que tenía familiares que no llegaban a sus casas, el primer lugar que visitaban era el cementerio local, y ahí había todos los días cadáveres que se reconocían. Una guerra horrible en El Salvador, una guerra horrible, amado hermano. Aún Guatemala tuvo una guerra civil. Guerras en todo el mundo. Pero Dios dice, hermano, Jesucristo dice, no se preocupen, que van a oír de guerra, de rumores de guerra. Es más, es necesario que acontezcan. O sea, si Jesús lo está diciendo, es lo más normal. Verso 7: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes. Fíjense qué profecía. Porque ahora ya no tenían que pelear contra otro país, sino que la guerra era interna, entre mismos hermanos matándose por poder. Que la guerrilla contra el ejército o contra el gobierno, o que un levantamiento civil contra el gobierno, o contra las injusticias del mismo pueblo, amado hermano, levantaba protestas contra el gobierno y el gobierno los callaba. Usted sabe, amado hermano, en esta nación de Hugo Chávez, ¿cómo se llama ese? ¿Qué país es ese? Venezuela. Hermano, es triste que a esta altura, amado hermano, hayan todavía, hermano, tiranos como esa persona, y que no haya nadie que pueda, no haya gobierno que quiera limpiar. Hermano, Cuba, si Estados Unidos hubiera querido, le tomaba 2 días tomar Cuba otra vez. Esa es la realidad. Digan lo que digan, amado hermano. Cualquier país, por favor, no malinterpreten a Estados Unidos, usted lo ve calladito, pero el mundo sabe perfectamente que nadie puede jugar con esta nación. Es la potencia, sigue siendo la potencia número 1 en todo el mundo. Todos le tienen no temor, pavor a Estados Unidos. El último que se atrevió a jugar, hermano, fue Japón. Y 2 bombitas tiraron en Japón, hermano. Y todo el mundo quedó temblando. Hasta el día de ahora tiemblan. Y cuidado, ahora sabemos que no estaba bromeando. En Corea, hermano del norte, siguen habiendo líderes. Un líder joven que dice: estoy preparando una bomba nuclear, ya tengo todo, la voy a armar y la voy a usar. Pero él sabe que no la va a hacer. Él sabe que no lo va a hacer. Países en todo el mundo están levantando amenazas. El Medio Oriente ahorita está caliente, hermanos. Nosotros caminamos aquí como que nada, pero hay una crisis de guerra mundial. Mi hijo Emerson, esos 6 años que sirvió, hermano, como marín, por favor, si quisieran que está acuerdo. Como marín en los Estados Unidos, 6 años sirvió, fue 1 año, hermano, por completo estuvo en Afganistán. Y la verdad es que cuando él regresó, hermano, él traía secuelas que hasta el día de hoy permanecen en él. ¿Okay? Como que no les permiten decir lo que ellos realmente vivieron allá. Pero fue tan fuerte, hermano, que él tuvo problemas psicológicos. ¿Okay? Es veterano de guerra, apenas sus 31 años. Fue a Afganistán, y sirvió allá. Él dice: la gente allá, una de las cosas más feas que le pasaron
Cuando iba pasando la tanqueta de él, dice que un niño de no más de 10, 11, 12 años, hermano, se le quedó viendo así, lo señaló y le dijo: mira papá, tienes orando. Yo sentí, en ese momento pensé en toda mi familia, en todos ustedes, y yo dije: yo voy a morir en este momento, en aquel momento. Porque la gente en esos países, por favor, hermano, si usted pudiera comprender por qué Dios le dice a Saúl: Saúl, mata a todos los amalecitas. No tienen ni sentimientos ni corazón de seres humanos. Ellos le cortan la cabeza, ellos matan, ellos queman, ellos torturan, amado hermano, como que si fueran peor que animales a otros seres humanos. No tienen piedad. Ese es el mundo en el cual vivimos. Oiréis de guerra, de rumores de guerra. No os turbéis, que esto es necesario que todo acontezca. Verso 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, amado hermano. ¿Qué cree usted que es el SIDA? Y lo último, toda la gente está temblando con eso de, ¿cómo le dicen? Zika. Un mosquito, hermano, a todo el mundo lo pone a temblar. ¿Ya vio los bebés que nacen? Lo que produce esa enfermedad es que los bebés nacen casi sin cerebro. Son como muñequitos nada más, sin la habilidad de pensar. Su cráneo completamente pestes, anunciando a Jesucristo que antes de su venida todo esto es necesario que acontezca. Y yo sé que nosotros como cristianos creemos que el verdadero evangelio es venir el domingo a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, Cristo salva, amén, y voy para mi casa y todo sigue igual. La verdad que la misión de hablar este reino, Jesucristo se lo dejó a nosotros, la iglesia. Reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Saben, hermanos, que en África cada día, no sé si cada 5 minutos está muriendo un niño de hambre. De hambre. ¿Sabe usted qué es morir de hambre? No poner alimento en tu estómago hasta morir. Pero usted sabe también que en África hay tantas religiones y tantos dioses que no se pueden contar, y que tienen tanto ganado, pero ellos creen que la gente se reencarna en el ganado, entonces no comen carne, prefieren morirse de hambre. Ese es el mundo en el que vivimos. Y ese mismo mundo dice que nosotros no tenemos necesidad de Jesucristo. Oh, predico, son muchos los caminos. Y le regalaron un canal de televisión. Y le celebraron no sé cuántos años, amado hermano, de su programa. Y regaló ella, amado hermano, carros nuevos a la gente en su celebración. Y la gente le gusta ir tras de eso, le gusta ser engañados. Lea conmigo esto. Remoto en diferentes lugares, verso 8. Todo esto será principio de dolores. El evangelio en Estados Unidos es el evangelio más cómodo que hay en todo el mundo. En el Medio Oriente, si descubren que usted es cristiano, le cortan la cabeza, no se bromean.
En el África se descubre que esas iglesias clandestinas, cristianas, los queman vivos a todos, mujeres y niños, los queman vivos a todos. Hay lugares todavía aquí en México, en Chiapas, donde la gente por ser cristiana muere apedreada. Esa es la realidad. Y nosotros nos quejamos porque no podemos ir a la iglesia por A o B motivo. Venimos a iglesia, por favor, hermanos. Qué fácil es arrodillarse en una carpeta. Pero ya nadie se quiere arrodillar. Principio de dolores solamente. Él lo anunció. A los jóvenes deben de entender, la generación ha cambiado radicalmente. Y la juventud hoy en día ha dejado de ser, por favor, no me vean mal, pero la juventud hoy en día ha dejado de ser lo que era antes. Se perdieron los valores familiares. A mí, si yo no decía buenos días, mi mamá me quedaba. Es más, la gente en la calle, yo tenía buenos días, don Beto, buenos días, doña Cecilia, buenos días, don Mario, a todos. Porque si alguien le decía, ¿sabe qué? Su hijo pasó enfrente de mí, no me saludó, le daban una cuna cuando empezabas a la casa de la escuela. Yo soy de la generación que cuando entraba a un bus o a un bus, hermano, usted le cedía el asiento a una mujer embarazada, a una mujer o a un anciano. Yo soy de la generación, hermano, que en la casa tenía responsabilidades. Tú vas a barrer, tú vas a lavar los platos, tú vas a trapear o vas a mapear, tú vas a cocinar. A los 8, 9, 10 años ya sabíamos hacer todo. Yo soy de la generación que no era permitido tan siquiera voltear a ver con cara de enojado a tu mamá. Mucho menos contestar. Tú le contestabas a tu mamá y te volaban los dientes. Esa generación sí. Yo recuerdo yo cuando iba con mamá y con papá, mis 3 hermanos y yo en el asiento de atrás en un Volkswagen Escarabajo. Y mi mamá y papá iban platicando y mi mamá le estaba diciendo lo que había comprado en la marca y yo le dije, no mamá, no. Y hermano, lo último que me recuerdo es que vi lucitas y me había bloqueado. Y siguió platicando con mi papá como que sin nada. Y eso de que los niños se trauman porque usted los enderezca, hermano, o los corrija, es mentira. ¿Quiere Biblia? La Biblia dice, hermano, que el hijo obediente va a escuchar la voz del padre, pero que al hijo desobediente lo único bueno que se le puede dar es la vara de corrección. Los hermanos en la iglesia dicen que hay que pegarle a los niños, no a los que se portan bien, no, a los mal portados. Usted debe de establecer su autoridad en su casa. Yo soy de la generación en donde la máxima autoridad en la casa era papá. Mi mamá jamás habló una palabra mal de papá, jamás. Y ahora viven en un hogar donde los dos están bombardeando a los hijos. Tu papá es esto, tu mamá es esto. Tu papá es aquello, tu mamá es aquello. Y los muchachos son competencieros. Porque cuando la mamá le dice no, van donde el papá, y cuando el papá le dice no, van donde la mamá, pero siempre salen por la suya. Sí, sus hijos, hermanos, sus hijos. Esos no son los de la luna, los suyos. ¿Ha visto esos niños así chiquititos, hermano? Armando un escándalo en la Toys R Us. Pero en las iglesias queremos que nos hablen teología.
que la gente los vive engañando. Porque, hermanos, tenemos que comenzar arreglando nuestros hogares. Principios de dolores. No, el panorama no es bueno. Tengo que terminar, discúlpenme. Verso 9. Me gusta la manera, y después usted va a entender. Jesucristo sabe que a él no le toca dar este gran mensaje, sin embargo se introduce en este mensaje tan sutilmente, hermano, como buen maestro que es. Y lo único que se atreve a decir es esto: entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A nosotros, la iglesia. ¿Usted cree que esa persecución del gobierno de Estados Unidos en contra de la iglesia es algo natural? Es sobrenatural, hermanos. ¿Usted cree que ese, amado hermano, esa lucha en las escuelas, en donde a los niños se les permite más expresar, amado hermano, su tendencia sexual, en donde ya no necesitan permiso a ustedes para, amado hermano, darles clases de sexualidad en las escuelas? Ya no necesitan su permiso, ya no están llegando cartas para que usted firme. Ay, no me había dado cuenta, así somos, de tontitos. No me había dado cuenta, tengo 5 años de no firmar la carta. Pero su hijo sigue recibiendo la misma clase. Pero si su hijo lleva una Biblia a la escuela, adivine qué, se lo van a mandar a la casa. ¿Usted cree que eso es normal? No es normal, es una guerra espiritual que estamos viviendo. Pero nadie, amado hermano, nadie quiere hablar de esto. Os entregarán, dice la palabra del Señor, hermano, a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Claramente, amado hermano, a la iglesia el mundo la va a aborrecer, no todas las iglesias, a los cristianos. Porque no se meten con el musulmán, ni hablan mal de Mahoma, ni hablan mal de Confucio. No, es con Jesús la cosa aquí. Iglesia, es con Jesús. Es tiempo de no conformarse. El mensaje que me daba cuando estaba ministrando, hermano, el grupo de alabanza, el mensaje que me daba el Señor: dile a mi pueblo que aprendan a levantar alas y a volar, que aprendan a levantar alas y a volar. Hermano, no hay peor cristiano que aquel que tiene una mente pequeña de sí mismo. No, yo no puedo. Y andan pidiendo en la radio que todo el mundo ore por ellos. Sí. Y como por una ofrenda, porque ya no le llamo hermanos ministros, son brujos. O mándenme una ofrenda y oro por usted. Así es fácil, hermano. No mande ofrenda allá, hermano, tráigala para la iglesia, por favor, hermano. Yo oro por todas las bendiciones. Seremos aborrecidos, iglesia. Es normal que caigamos mal, es normal. Lo repito, esto no es un concurso de simpatía. El problema es de que la transformación, pues ya terminó, hermano, no quiero hablar más. El problema es de que la transformación no ha sido genuina. Ha sido solamente de labios. Dicen de que un cristiano dejó de ir a la iglesia. Estoy recordando, un cristiano dejó de ir a la iglesia. Estaba muy enfermo, había estado, hermano, pero prendidísimo en temperatura, en la iglesia. En vez de orar por él, comenzaron a hablar los más espirituales, los líderes comenzaron a hablar y a criticarlo. Finalmente, el hermano después, nadie nunca lo fue a visitar, nadie nunca lo habló por teléfono, nadie nunca se preocupó. Cuando el hermano regresó finalmente, por ejemplo, yo ahorita tengo dos o más servicios, hermano, que no veo a su hermano. Está bueno, no está.
Lo veo y no lo voy a ir, no voy a ir. Y uno está pendiente de todo. Usted no viene. Yo sé lo que estás haciendo. No me hagan eso. Pero gracias a Dios, justo en Houston, hermano, ya lleva lo que más necesita. Amén. Cuando el hermano regresó, los hermanos así todavía muy, hermano, ¿cómo pudiera decir? Muy indiferentes con él, y dijeron, hermano, usted que andaba, como que andaban diciendo que andaba usted bien frío, y el hermano lo puso en su lugar. No, hermano, no estaba frío, la verdad que estaba bien caliente, he estado hasta con 120 de temperatura, gracias por sus oraciones. Porque lo más fácil es criticar. Y una verdadera iglesia se levanta cuando la gente deja de hacer, amado hermano, eso y comienza a hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, hay que evangelizar. Amén. Amén. No se conformen, hay que evangelizar. Amén. Amén. Hay que llamar a la gente que no viene, hermanos, estamos esperando. Hay que hacer la obra de Dios, amado hermano, hay que seguir trabajando. Hay mucho trabajo que hacer. El tiempo que estamos viviendo es difícil. Amén. Haz todo lo que puedas hacer. Porque la verdad, amado hermano, que solo estamos viviendo el tiempo de la gracia. El pecado antes separaba a los hombres de Dios, pero cuando Jesucristo pagó en la cruz ese pecado, amado hermano, ahora usted puede entrar a la iglesia. Y por favor escúchenme esto: en la iglesia solamente, siempre la iglesia sigue siendo el mismo tabernáculo que andaba en el desierto. Lo único que ahora la división es invisible. Si usted quiere, se queda en los atrios. Le voy a decir lo que son los atrios. Gente que llega a las iglesias totalmente indiferente, sea la alabanza, sea la adoración, o sea la palabra, masticando chicle. Okay. I'm here, that's it, it's enough, it's enough. It's not enough. Gente, amado hermano, que entra al lugar santo, ¿ok? Es gente que entra a la iglesia, hermano, y comienza a experimentar la gloria de Dios. Pero la gente que se mete en el lugar santísimo se olvida de todo lo que está alrededor y dice: Señor, yo te alabo. He venido a recibir de ti. He venido, Señor, a recibir de ti. No importa lo que pase alrededor, Señor. Y comienzan a penetrar, y usted ve a gente llorando, y usted ve gente gimiendo, y usted ve gente hablando lengua. ¿Sabe por qué? Porque dijeron: no me conformo ni con los sabios, no me conformo ni con el lugar santo. Señor, déjame entrar al lugar santísimo. Esa es la gente que recibe. Yo le aconsejo, cuando venga a la iglesia, cierre sus ojos y atrévase a meterse al lugar santísimo. Póngase sobre sus pies.